Saque su Biblia, levántela con fe y diga conmigo: yo soy lo que la palabra dice que soy, yo tengo lo que la palabra dice que tengo y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que penetra y traspasa los huesos, conoce las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Doy gracias al Señor por este equipo tan hermoso que Dios nos ha dado. Doy gracias al Señor por esta palabra que el Espíritu Santo nos ha dado. Doy gracias a Dios porque tu palabra es la verdad y tu palabra es la que nos sostiene. Nos aferramos a tu palabra, creemos a tu palabra, honramos tu palabra, amamos tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, entonces saque su esfero, saque su cuaderno, su Biblia, obviamente, y vamos a ir a la palabra de Dios. Yo había comenzado una predicación unos cultos atrás, después de los invitados que trajimos, el pastor David Chacón, Lady Chávez, que creo que también sigue con su segunda prédica de propósito. También hoy traje mi segunda parte de Que no te falte la fe 2, así se llama, Que no te falte la fe 2. Ya habíamos visto Que no te falte la fe 1. Si no lo escuchaste, puedes también mirar en el historial de Facebook o en el de YouTube. Ahí tenemos todas nuestras prédicas ya descargadas, solamente para que usted pueda recibir esa palabra de fe, esa palabra de esperanza que Dios trae para nuestras vidas. En esta semana estuve orando mucho, estuve preguntándole a Dios qué es lo que Dios quiere que nosotros hablemos, qué es lo que Dios quiere que nosotros creamos, cómo quiere que nosotros lo escuchemos. Y Él ponía en mi espíritu y en mi corazón predicar acerca de esto a la iglesia. Sé que muchos de ustedes van a recibir una palabra de poder hoy. Sé que muchos de ustedes hoy van a ser llenos en el Espíritu Santo, en su espíritu. Sé que ustedes van a ser hoy ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Que no te falte la fe 2. Y comienzo Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice: hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Bueno, hoy el Espíritu Santo de Dios te va a hablar una palabra hoy. Hoy el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que debes creer, cómo debes actuar, qué es lo que tienes que hacer en el momento que Él te lo diga. Pero realmente cuando estamos a prueba, cuando estamos bajo presión, es donde demostramos qué es lo que verdaderamente hemos creído y qué es lo que verdaderamente hemos confiado, o dónde está nuestra confianza. Quiero decirte: no endurezcas tu corazón en esta mañana, no endurezcas tu corazón, porque si endureces tu corazón te pasará como el pueblo de Israel, que a pesar de que Dios hizo cosas grandes, que a pesar de que Dios los sacó de Egipto, ellos endurecieron su corazón en contra de Dios, sin importar lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, a pesar de ver las obras de Dios en tu vida durante muchos años, quizás tú has decidido dudar de Dios, has decidido dudar de su palabra y te has olvidado de lo que Dios hizo contigo en el pasado. Te has olvidado de donde Dios te sacó, te has olvidado que Dios te sacó de una esclavitud, te has olvidado que Dios te sacó de allá de donde estabas, te has olvidado que Dios te bendijo, te dio dinero, te levantó, te restauró tu familia. Y lo que Dios quiere que tú reconozcas en esta mañana es su plan, sus caminos, y que toda tu vida está ya planeada por Dios, y tienes que tener certeza de lo que Dios va a hacer contigo en un futuro, no solamente lo que hizo en el pasado, sino también lo que va a hacer en un futuro. Entonces, para estos días debemos cuidar nuestro corazón mucho, 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 y no alejarnos de la fe en Dios, en un Dios vivo que no nos ha abandonado. Entonces, por eso tomamos la decisión con mi esposa de animar personas de manera personal. Ahora, ¿cómo lo queremos hacer? Hemos sido guiados por Dios en Filemón. En esta semana yo estaba leyendo Filemón y de repente mi esposa se acerca y me dice: amor, Dios me habló algo en Filemón. Y yo, claro, y yo comencé a explicarle lo que Dios me había hablado a mí. Pero cuando ella comenzó a explicarme algo, se alineaba con lo que Dios me había dicho a mí. Pero hubo una revelación allí que Dios le dio a mi esposa y se llama los cultos en casa. Resulta y pasa que Filemón era una iglesia en casa. Era una iglesia en casa por dos motivos. El primer motivo era porque o eran pobres, o el segundo motivo era por persecución. Y wow, eso nos impactó nuestro corazón. El Espíritu Santo nos habló, y entonces por eso
vamos a comenzar a hacer los cultos en casa mientras que volvemos aquí a la iglesia. ¿Cómo va a ser? Nosotros como pastores vamos a ir a visitarles a ustedes, vamos a programar visitas y van a llamar a sus vecinos y van a llamar a las personas de la iglesia que también vengan acá, que vivan cerca a su casa, y vamos a hacer una reunión en su casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Vamos a hacer un culto, no va a demorar mucho, por ahí una hora y cuarto. Vamos a igual a protegernos y todo esto, pero vamos a impartir la palabra, le vamos a animar a ustedes para que reciban de la fe, para que no menguen en su fe, para que no le falte su fe, para orar por ustedes, para ministrarles, para animarles y también para que ustedes puedan animar a otros y podamos hacer que esta iglesia crezca aún en medio de esta pandemia. Bueno, amén, gloria a Dios. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes hoy, todavía estoy en mi introducción de que no te falte tu fe, es, ¿estamos con Jesús? Entonces, si tú estás con Jesús, entonces te animo a que estés de principio a fin. Siempre Él te está animando. No quiero que solamente comiences. Comenzar es muy fácil. El tema es terminar. O sea, comenzar es facilísimo. Todo el mundo comienza, pero no todo el mundo termina. Entonces, Él nos dio confianza en de su obra desde que lo conocimos. Entonces, Él quiere que tú mantengas esa firmeza hasta el final. Porque Él te dio confianza cuando tú recibiste a Cristo Jesús. Entonces, allí tú te llenaste de Cristo Jesús, tú te empoderaste de Cristo Jesús. Él te dio confianza, Él te dio seguridad, Él te dio la vida, Él te dio todo, pero lo va a seguir haciendo ahora y lo va a seguir haciendo en un futuro. Entonces te animo a que no endurezcas tu corazón. Muchos cristianos han endurecido su corazón, así como sucedió con el pueblo de Israel, que al final, después de todo lo que Dios había hecho, ellos no entraron a la tierra prometida y murieron en el desierto. Se los tragó la arena, se lo comieron los animales, víboras se lo comieron y no pudieron entrar a la tierra prometida, porque a pesar de todo lo que Dios había hecho con ellos, endurecieron su corazón. Por eso esta prédica salió de un texto bíblico donde Jesús le dice a Pedro que no te falte tu fe en medio de la prueba. Yo sé que hay muchas personas que están pasando por pruebas, que están pasando por luchas, pero yo te digo en esta mañana, esas pruebas que estás pasando es porque Dios te quiere promover, Dios te quiere entrenar en medio de la prueba, y no puedes pasar una prueba o pasar al siguiente nivel confortable en tu cama acostado sin hacer nada y que todo esté bien. No. La prueba es un campo de batalla. El campo de batalla que Dios tiene es ese campo de batalla, se llama, en vez de llamarse un campo de batalla, yo lo llamaría un campo de entrenamiento. Un entrenamiento donde Dios te está entrenando, donde Dios está sacando lo mejor de ti, donde tú sacas lo mejor de ti, donde tú comienzas a confiar en Dios, y en vez de que algo vaya a ser para mal, va a ser para bien. ¿Cuántos dicen amén a eso y cuántos dicen gloria a Dios a eso? Eso es importantísimo que lo entendamos. Entonces, normalmente quien se desanima y desanima a los demás, normalmente quien se rebeldiza contra Dios, contra la iglesia, y hace que los demás se rebeldicen, normalmente quien se enfría más rápido es quien Dios le ha ayudado más en el pasado. Es terrible. Dios le ayudó al pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, los sacó con oro, con plata, eran esclavos, los sacó libres, con todo el ganado, con toda la plata, con todo, los sacó bendecidos, les dio maná, les dio alimento, les dio ropa, les dio todo. Sin embargo, ellos murmuraron de Dios. Amén. Y suele pasar así, que las personas murmuran de Dios cuando Dios les ha ayudado mucho. Las personas están todo el tiempo recibiendo, pero cuando vienen los días malos, entonces murmuran de Dios y se alejan de Dios, y quizás su corazón nunca estuvo con Dios, quizás se apegaron más a lo que Dios les pudo dar, y como ya quizás no es que Dios no le pueda dar, quizás la circunstancia o bien el campo de entrenamiento donde Dios lo va a entrenar, y entonces allí baja la guardia y deja abandonado o deja botado todo. Entonces yo te animo a que no lo haga. Entonces, a causa de la incredulidad, Dios no puede hacer lo que Dios tiene para ti. Por eso, que no te falte tu fe. Que no te falte tu fe es una prédica que te enseña, que te anima a decir: hey, vamos hacia adelante. No importa, mi felicidad, mi paz, mi tranquilidad, mi crecimiento, mi éxito no depende de una casa, no depende de un dinero, no depende si vivo en un lado o vivo en el otro, no depende si como en un lado o como en el otro, no depende de la marca de ropa que tengo puesta, no depende quizás de si tengo dinero o no tengo dinero. La felicidad, el éxito para muchas personas es algo muy pequeño, algo muy grande.
El éxito para un cristiano es que Cristo esté avivado en su espíritu y que su Espíritu Santo esté en él y que estemos caminando bajo su propósito y Él hará que todo marche bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿sabes cuánto vale una vida para Dios? Yo quiero decirte que en Mateo 18, 6 al 7 dice que si alguien hace pecar a alguno de los pequeños, es mejor que se ponga una piedra de molino y se tire al mar. Y el versículo 7 trae una advertencia y dice: ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que suceda, pero ay del que hace pecar a los demás. Entonces, mejor toma la decisión hoy de decir conmigo: Señor, ayuda a mi fe y no permita que dude de ti, no permita que yo dude de tu palabra, porque hay una advertencia de parte de Dios que no solamente yo me voy a ir, porque a veces pensamos que solo nosotros nos vamos a derrumbar. No, tienes hijos, tienes esposo, tienes papá, tienes mamá, tienes familia, tienes vecinos, tienes amigos que te van a ver. Y esos amigos, al ver que tú eras cristiano, que profesabas de Dios, y vas a ser mal ejemplo, y también vas a hacerlos caer a ellos. Es terrible. O sea, el diablo no solamente te ataca para tumbarte a ti, sino te ataca para tumbar a los que están a tu alrededor. Te ataca para tumbar a los que están poniendo la mirada en ti. Y el diablo logra un objetivo. Por eso la Biblia dice: será atacada la cabeza y las ovejas serán dispersas. Entonces, si estás recibiendo ataques, es porque Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Cuántos dicen amén con eso? Amén. Si estás pasando por pruebas, es porque Dios tiene cosas grandes para ti y Dios te va a promover. Y nos enorgullece que Jesús decida vivir en nosotros. Y esto nos llena de confianza, esto nos lleva de esperanza, porque dice que la casa, Él decidió vivir en su casa. ¿Y cuántos saben que la casa de Dios somos nosotros? Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice: Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, que somos nosotros, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Además, aparte de que nos enorgullezca que Cristo viva dentro de nosotros, también Él dice que Él cuida de nosotros. Alguien tiene que recibir esta palabra en esta mañana. Alguien tiene que recibir Salmos 95, 7. Dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos el rebaño bajo su cuidado. Bajo su cuidado, amén. Gloria a Dios. Estamos bajo el cuidado de Dios. No permitas que tu fe decaiga. No permitas que tu fe flaquee. No permitas que tu fe falte, porque estás bajo el cuidado de Dios. Yo te digo en esta mañana: estás bajo el cuidado de Dios. Entonces, hago unas preguntas para ya entrar a mis puntos de desarrollo de la prédica. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos a nuestra incredulidad o seguiremos a la obra de Dios y su palabra? ¿Seguiremos realmente atacando su iglesia, atacando su manada, atacando a las ovejas, criticando de Dios, murmurando de Dios, echándole la culpa a Dios de todo lo que pasa? ¿O simplemente seguiremos sus planes, seguiremos sus obras y seguiremos sus propósitos? ¿Qué diremos? ¿Trabajaremos a favor de su obra o trabajaremos en contra de su obra? ¿Qué diremos? ¿Haremos que nuestra fe fortalezca o haremos que nuestra incredulidad crezca en nosotros? Nosotros tenemos la decisión. Entonces quiero contarles cuál es la posición como iglesia, qué es lo que vamos a predicar en las casas, por redes sociales, por WhatsApp, por todo lado. Qué es lo que como iglesia nos vamos a parar a trabajar y a predicar insistentemente en cada persona, en cada niño, en cada grupo de formación, en cada grupo de vida. Vamos a predicar esto una y otra vez. Predicadores que yo invite acá, les voy a aconsejar, les voy a decir: prediquen sobre la fe, prediquen sobre el evangelio de Cristo, prediquen sobre seguir a Jesús. Amén. Que es lo más importante, tener a Jesús en nuestras vidas. Y mi primer punto en esta mañana acerca de que no te falte la fe es: la iglesia, el tiempo de su gloria, entrará a su tierra prometida y reconoce a Jesús como sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4 versículo 10, 11 dice: porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entrar en desobediencia es entrar en tribulación. Entrar en desobediencia es entrar en agonía, es entrar en estrés, en cansancio, en ansiedad, en pensar: pero ¿quién me da? ¿Pero qué hago? No tengo para pagar el arriendo, me enfermé, estoy peleando con mis hijos, con mi esposa. Dios te dice en esta mañana: entra en reposo, entra en reposo. Dios quiere que tú entres en reposo, quieres que tú aprendas a confiar en Él.
tú entrarás a tu tierra prometida. Escúchame lo que te voy a decir. Tú entrarás a tu tierra prometida. No dudes de eso. Descansa en Dios. Entrarás a la tierra prometida y Jesús es el comandante y jefe de esta obra, de este camino, de este andar, de tu vida cristiana, de tu vida en este mundo, de tus hijos. Jesús es el sumo sacerdote que nos respalda. Y lo primero para este punto es que Él nos manda a descansar de las obras, que no son mis obras, que no es mi trabajo, que no es mi casa, que no son mis cosas. Es la obra de Dios. Tú y yo somos la obra de Dios. El tiempo de su gloria es la obra de Dios. Dios quiere que tú entiendas que sus planes están por encima de los tuyos. Yo sé que tú te esfuerzas, yo sé que tú haces muchas cosas, pero Dios está diciendo, esas cosas no te llevan al cielo. Esas cosas no te llevan al éxito. Lo único que te lleva al cielo es que te esfuerces. Ahora me impacta que la Biblia, en el contexto de este texto que acabé de leer, dice que te esfuerces para entrar en reposo. O sea que no es fácil entrar en reposo. No es fácil olvidar los problemas. No es fácil seguir caminando como si no pasara nada. No es fácil que la alacena esté desocupada, que no haya para pagar una cosa u otra, que estemos en pruebas, en circunstancias, y no es fácil seguir como si nada. Pero Dios te está diciendo, no quiero que sigas como si nada, quiero que confíes en la palabra que te estoy dando en esta mañana. Yo pelearé por ti, yo solucionaré tu problema. Arrodíllate y entra en mi reposo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es entrar en reposo, mis queridos hermanos? Esforzarnos en su evangelio. ¿Qué dice el evangelio de Cristo? Que somos sanos. Entonces yo entro en ese reposo, y aunque esté enfermo, yo tengo que decir y declarar con mi boca y hacer lo contrario a lo que un enfermo haría. Si el médico le dice, no tienes que estar acostado todo el día, pues entra en reposo y levántate de tu cama. Ya no admitas la cama como enfermedad, y levántate y camina y ora a Dios. Haz lo contrario, y esa es la forma de entrar en reposo. Y haz lo contrario a lo que el mundo te dice. Haz lo contrario a lo que los esquemas te dicen. Ora a Dios, ¿cierto? El evangelio también te dice que eres bendecido. Entonces tú eres bendecido. Eso es lo que dice el evangelio. Dice que Dios se hizo pobre para que tú te hicieras rico. También el evangelio te dice que tú estás perdonado y que tienes que entregar toda carga a Dios. Amén, gloria a Dios. Yo entro en reposo, yo soy perdonado. Pero pastor, pequé, eres perdonado. El evangelio te lo está enseñando. Cristo hizo la obra completa. No es mi economía, es la de Dios. Amén. Él es el dueño de mi economía. Yo simplemente soy obediente a su palabra. Yo siembro mi tiempo, yo siembro mi vida, siembro mi tiempo, mis talentos, mis tesoros, los siembro a Dios, gloria a Dios. Y estoy sirviendo en la obra de Dios. Muchas personas dicen, pero no tengo trabajo. Aquí en la iglesia hay mucho trabajo. Ven a trabajar. Ven a trabajar. Ven a trabajar, por favor. Aquí hay mucho que hacer. Gloria a Dios. Si dices que no tienes trabajo, sí tienes trabajo. Amén. Y así funciona con todo. Si dices que no está restaurado, sí está restaurado. Deja de decir que no está restaurado. Dios te da una palabra en esta mañana. Estás restaurado. Gloria a Dios. Descansemos en nuestra alma. Descansemos en nuestro cuerpo. Dios prometió que hay un día de reposo para nosotros. Obviamente en el contexto también está hablando entre semana, un día especial, se llama el día de reposo, pero también lo está hablando en el contexto personal de cada uno de nosotros. Está hablando de que tenemos que descansar en Él, aún sacar un día para confiar en Él, para creer en Él, un día para estar allí conectados. En conclusión, entrar en reposo es entrar a creer en sus promesas, a creer en su palabra, a creer en que esa fe siempre estará sosteniéndome y que nunca me faltará la fe. Entonces, este punto, como iglesia, vamos a esforzarnos por entrar en su presencia. Vamos a descansar en sus brazos. Hay tiempo para todo, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estudiar, pero hay tiempo para buscar de Dios. Hay tiempo para entrar en el día de reposo. Entonces, confiar en Dios hará que entremos en ese tiempo de reposo. Pero tenemos que confiar en su palabra. Entonces, si no confiamos en su palabra, si no creemos a su palabra, no actuaremos en su palabra y mucho menos cumpliremos el propósito de Dios por el cual Dios te trajo a este mundo. Pasarás como si nada, pasarás inadvertido. Amén.
Entonces, si vas a la palabra de Dios, ella te enseña tus motivaciones, ella te enseña tus verdaderos pensamientos, ella te enseña la motivación de tu corazón. Y no puedes hacerle trampa a Dios, decir por un lado que lo amas, pero por otro lado no comprometerse. Decir, Señor, es que tú estás conmigo, pero por otro lado no buscarlo, no orar, no estar en la iglesia conectado. Hay muchas personas que se han desconectado de la iglesia. Hay muchas personas que al principio se conectaron. Quizás no les juzgo porque pueden estar pasando muchas cosas en sus casas, en sus vidas. No sé, con esto que está pasando, cualquier cosa puede suceder. Pero cualquier cosa no puede tapar la obra de Dios. Cualquier cosa no puede hacer que Dios pare su obra. ¿Cuántos creen conmigo en esta mañana que Dios no ha parado su obra? Tú entrarás a tu tierra prometida siempre y cuando tengas a Jesús como tu sumo sacerdote. Ninguna cosa creada en este mundo se escapa de la vista de Dios. Todo está expuesto y descubierto a los ojos de Dios, y Él te pedirá cuentas de tu fe, pero Dios también te pedirá cuentas de tu incredulidad. Es tremendo, son dos cosas importantes. Hebreos 4, 12, 13 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Amén. Por eso nos aferramos a esta fe. Por eso nos aferramos a este evangelio. Jesús es nuestro escudo. Jesús es nuestra fuerza. Él pasó toda clase de tentaciones. Dice, Él pasó toda clase de pruebas, y por eso te entiende a ti y por eso me entiende a mí. Nuestras debilidades realmente se vuelven fortalezas en Jesús. Él te está haciendo un llamado y Él te está diciendo en esta mañana. ¿Cuántos cogen esta palabra en esta mañana? Él hará que tú entres a tu tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Yo entraré a mi tierra prometida. Cristo es el comandante y jefe de esta vida, de mi vida, de mi familia, de mis proyectos. Amén. Amén. Puedes acercarte al trono a pedir ayuda. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4 versículo 16? Dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Bueno, mi primer punto es: usted puede recibir la palabra de Dios. Pero nosotros necesitamos entender como iglesia que tenemos que tener a Jesucristo como comandante y jefe, y también que vamos a entrar a nuestra tierra prometida. Si Dios te lo dijo, pues Dios lo va a hacer. Muy, muy importante. Segundo punto es: el evangelio de Jesús es el antídoto para proteger nuestra fe en Jesús. Ese es el evangelio de Jesús. Es el antídoto para proteger nuestra fe en Jesús. Que no nos falte nuestra fe es enfocarnos en el evangelio de Cristo. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, en este contexto, que en estos tiempos llegarán personas que quieran escuchar mitos y novelas, pero no quieren escuchar el evangelio de la palabra de Dios. Muchos quieren saber de estadísticas, muchos quieren saber de lo que está pasando con esta pandemia, muchos quieren saber si el día sin IVA, cuántas compras hubo o no, muchos quieren saber de lo que pasa en el mundo entero, pero nadie quiere saber del evangelio de Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros los cristianos dejamos debilitar nuestra fe. Tu fe es protegida cuando vives el evangelio de Cristo. Tu fe es protegida cuando tú estás conectado con Dios. Tu fe es protegida cuando tú entiendes el propósito del evangelio. Predicar la palabra en todo momento, enseñar en todo momento, corregir en todo momento, animar en todo momento. Eso protege tu mente, eso protege tu convicción de que es Cristo. Eso va a hacer que tus convicciones no cambien. Eso va a hacer que tus convicciones se mantengan firmes. Cristo murió por mí, Cristo resucitó, Cristo venció a este mundo, Cristo venció a Satanás y Cristo está en mi corazón. Yo lo creo en el nombre de Jesús y estoy con Él, anclado con Él, bendecido con Él, restaurado con Él, y le voy a contar esto al mundo entero. Y mi mayor interés es cuántas personas puedo ganar para Cristo. Y por eso la decisión que hemos tomado
con mi esposa es ir a ustedes, seguirles enseñando, seguirles compartiendo, seguir predicando el evangelio. Pero hay un punto importante acá: ganar nuevas personas para Cristo. Nadie nos va a parar de ganar nuevas personas para Cristo. Es por eso que le estoy diciendo en esta mañana: si usted postula una de sus casas para que nuestra iglesia, para que nuestros líderes o nosotros como pastores vayamos a hacer un culto en su casa, entonces la idea es que invite personas nuevas. La idea es que nuevas personas vayan y escuchen un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad, un mensaje de esperanza para sus vidas. El versículo 2 de 2 de Timoteo 4 dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no, sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Por eso es importante que el estar haciendo la obra de Jesús me ocupa en las cosas verdaderamente importantes. Entonces Dios se encargará de mi economía, Dios se encargará de los pormenores, Dios se encargará de todo lo que yo necesito y yo me encargo de su obra. Amén. ¿Cuánto no les parece chévere encargarse de la obra de Dios? Estar predicando, estar enseñando y que Dios se encargue de mi obra, de mis cosas, de mis provisiones. El evangelio de Jesús también trae propósito, trae fe, trae paciencia, trae amor, trae constancia. Y los que predican el evangelio obviamente serán perseguidos. Y claro, y pasarán pruebas, pero la Biblia dice que Dios los librará de todas esas pruebas, amén. Y que simplemente como recompensa recibirá un ascenso, como recompensa seguirá creciendo, seguirá expandiéndose, seguirá llenándose de Dios, seguirá haciendo más influencia para muchas personas. Dios lo colocará en lugares inimaginables, amén. Pero todos aquellos que decidan vivir una vida de fe, una vida de paciencia, una vida, serán criticados, serán acusados, serán perseguidos, los murmurarán, pero no te preocupes. Si te murmuran, si te critican por predicar el evangelio, gloria a Dios, es un honor hacerlo para Dios, es un honor predicar el evangelio. No solamente libras muchas personas del infierno, sino libras tu propia vida del infierno, tu propia vida de la escasez, tu propia vida de la ruina, libras tu propia vida de la enfermedad, de la dolencia en este mundo. Te levantas con poder, influyes muchas personas, te llenas del poder de Dios, pero por la sabiduría que viene de Dios y la palabra que recibes en este lugar, el tiempo de su gloria, sabe que siempre la salvación vendrá de Dios. ¿Cuántos dicen conmigo? La salvación siempre viene de Dios. El evangelio es salvación y siempre estarás salvo por la mano de Dios. No tendrás que morir como murió Cristo, porque ya Cristo murió una vez. Hablo físicamente. Sabemos que morimos con Cristo en el alma, en nuestros pensamientos, y a un día moriremos físicamente, pero Dios transformará nuestros cuerpos y viviremos con Él por la eternidad. Entonces ya Cristo hizo lo que tenía que hacer, ya Cristo pagó el sacrificio. Entonces la salvación ya está en tu mano. Solamente tienes que tomar la victoria, tomar la salvación, tomar la seguridad de lo que eres en Cristo Jesús. Y eso es importante. Debes dejar que el evangelio te invada, debes dejar que el evangelio te inunde, debes dejar que el evangelio te llene, debes dejar que el evangelio, que estés pensando en el evangelio de Cristo, en sanidad, en perdón, en restauración, en la paz, en el gozo, en la justicia de Dios, en la santidad de Dios. Todo eso me rodea, todo eso me invade, y comienzas a enseñarlo y comienzas a decir que Cristo es Salvador, que Cristo es sanador, que Cristo nos ama, que Cristo ama al mundo entero. Y eso protege tu fe y no te deja que tu mente esté desocupada, que tu mente esté vacía pensando en las cosas que el mundo trae, la vergüenza, el dolor, la tristeza. Amén. Entonces tener la palabra en nuestro corazón es aprender la palabra, es grabarla en nuestra mente, es declarar la palabra, que la palabra nos enseñe, que la palabra nos exhorte, que la palabra nos instruya en justicia, que la palabra de Dios nos prepare para predicar el evangelio, para ser obreros aprobados para toda buena obra. Eso es lo que está entrenándonos Dios en este tiempo: ser obreros aprobados para toda buena obra. Yo soy lo que la palabra dice que soy, yo tengo lo que la palabra dice que tengo, y en medio de la prueba se levanta un guerrero, en medio de la prueba se levanta un valiente, en medio de la prueba se levanta un hijo de Dios con fe, con seguridad, con certeza, con confianza. Y lo único que va a lograr esta pandemia de ti es sacar lo mejor de ti, que tú crezcas, que tú te desarrolles como cristiano y que tú le sirvas al Dios Todopoderoso en su obra. Miremos lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:10. Dice: tú en cambio has
has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Amén, gloria a Dios. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabe de quienes lo aprendiste desde tu niñez. Conoces las sagradas escrituras que pueden darte la necesaria sabiduría para salvación mediante la fe en Jesucristo de Nazaret. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Amén, aleluya. Entonces lo primero que quiero decirte en esta mañana es: paso número 1, entrarás a tu tierra prometida y Jesús es el jefe y comandante de tu vida y de tu casa. Punto número 2, predicar el evangelio de Jesús simplemente protegerá tu fe. No solamente la protegerá, sino hará que dé muchos frutos para Dios y traerá cosecha a tu vida. Pero mi tercer punto y último punto es que tu fe no solo sea un creer, sino que si tú crees, actúas. Tu fe no es solo creer, es actuar en lo que crees. Josué capítulo 6 versículo 2 al 5 dice: pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos y carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Diga conmigo y grite fuerte: sin impedimento. Ahora, Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Jesús preparó el día. Jesús preparó sus ángeles, me imagino, para apoyar a Josué. Y Jesús le dio una palabra a Josué. Josué la creyó, pero Josué tenía que actuar conforme a lo que Dios mismo le había instruido, conforme a la palabra dada por Dios. Anote esta palabra, por favor. Grandes milagros son realizados por aquellos que actúan en la palabra de Dios, basados en la palabra de Dios. Muchos llegan al primer punto. Punto número 1, creo en la palabra de Dios. Pero muchos fallan en el segundo punto. Punto número 2, actúo basado en eso que creo, en esa palabra que recibí. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dado una palabra? Dios les ha dado una convicción, Dios les ha dado una certeza, pero ustedes no han actuado conforme a esa palabra? Usted ha alzado sus manos y ha dicho: Señor, yo creo a esa palabra, gloria a Dios, y se estremece y llora y grita, pero no ha actuado conforme a esa palabra. Entonces no importa quiénes son, si son del Antiguo Testamento, si son del Nuevo Testamento, si son grandes personas estudiadas como Pablo, o simplemente son como Juan el Bautista, personas que andaban comiendo miel y vestidos con pieles de animales en su cuerpo, que andaban por todo el mundo. No importa quién sea, la Biblia tiene grandes personajes, unos muy estudiados y otros poco estudiados, pero la verdad eso no importa. Todo lo que importa es que en ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de la Biblia, todos recibieron una palabra de Dios y todos confiaron en la palabra de Dios y todos actuaron basados en la palabra de Dios y por eso tuvieron resultados y éxito en su vida. Amén. Lo que le quiero decir en esta mañana es que Dios te da una palabra. Tienes que creer: pero yo no soy nadie, pero yo no puedo, eso es para el pastor, eso es para la gente que sabe. No importa, no sé quién seas tú. Lo único que sé es que si pones la confianza en la palabra de Dios y actúas basado en la palabra de Dios, las cosas
te funcionarán. Las cosas saldrán como Dios dijo que iban a salir. Grandes milagros son realizados por aquellos que actúan bajo la palabra de Dios. Su acción frente a la palabra de Dios demuestra que tanta fe tienes en Dios. Su acción frente a la palabra de Dios demuestra que tanta confianza tienes en Dios. Es su acción, es lo que tú actúes conforme a la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué que le entregaba a Jericó en sus manos, pero eso no quería decir que él se quedara durmiendo. Ay, Dios ya me dio una palabra. Dios dijo que me iba a entregar a Jericó. Ya es un hecho. Así de que pongámonos a dormir. Venga, comamos y bebamos, que Dios nos va a entregar a Jericó. No, Señor. Dios le dio una palabra, pero Dios también le dio instrucciones y le dijo: ustedes tienen que rodear la ciudad. Ustedes tienen que gritar. Ustedes tienen que cantar. Ustedes tienen que tocar los instrumentos y allí saltar y adorarme a mí, porque yo les voy a dar la victoria, porque yo les voy a entregar a Jericó, porque yo voy a hacer mi parte, pero ustedes tienen que hacer la suya. Si él no hubiera hecho caso a esa palabra dada por Dios, entonces nunca hubieran conquistado la tierra prometida. Amén. Es importante que lo entendamos. Dios da instrucciones específicas de cómo tenían que conquistar esta tierra. Dios te está dando instrucciones específicas en esta mañana y te está diciendo: sí, te voy a dar la tierra prometida, sí estoy contigo, es un hecho que la vas a tener, pero te voy a dar instrucciones. Conforme a esas instrucciones te voy a dar una palabra para que conquistes. Amén, gloria a Dios. Cuando en este mundo, en este momento, muchas personas están fracasadas, tú vas a conquistar, pero no vas a conquistar porque seas un duro, no vas a conquistar porque tengas talentos o tengas bastantes dones. No vas a conquistar porque crees a la palabra de Dios. Vas a conquistar porque tus acciones reflejarán tu confianza en la palabra que Dios te da. Amén, gloria a Dios. Los israelitas no solo te tenían que creer la palabra de Dios o dada por Dios, tenían que actuar conforme a lo que habían escuchado. Si Dios te dice: quiero que ores más, entonces ora más, porque Dios te va a dar salida a tu problema, pero tienes que ser obediente. Si Dios te dice: estás en problemas financieros, quiero que ahora siembres financieramente, quiero que lo hagas. Señor, pero tengo poco. Hazlo porque te voy a bendecir. Y si tú crees a esa palabra, entonces actúas conforme a esa palabra, creyendo a la palabra que Dios te dio. Y si te mueves a hacerlo, entonces Dios obrará por ti y abrirá puertas que nadie puede cerrar. ¿Cuántos lo dicen amén en esta mañana? Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia que la séptima vuelta ellos comenzaron a gritar. Wow, escúchame bien lo que te voy a decir. Ellos comenzaron a gritar, pero mientras que ellos gritaban, los muros no se cayeron. ¡Ay, amén! Gloria a Dios, esto me impacta. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, las cosas no pasan en el momento. Y ahí es donde entra el proceso de fe. Tú dices: listo, Señor, voy a hacerte caso, y va y lo hace y no pasa nada. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dirían que mejor grito cuando los muros se caigan? Pero la Biblia no dice que gritó cuando los muros se caigan. No, la Biblia dice que ellos gritaban aún los muros en pie. Amén. Y tenemos que obedecer aún cuando las cosas no pasen. Pero sin embargo, ellos gritaban con más fuerza y los muros no se caían. Estaban ahí intactos. Pero ellos creyeron a la palabra y siguieron actuando y siguieron gritando y siguieron cantando. Amén. Lo siguieron haciendo. Hay personas que están sentadas esperando que sus peticiones se hagan realidad. Pues déjame decirte, ahí te quedarás sentado, nada pasará. Porque hasta que no hagas las instrucciones que Dios te dijo que hicieras, no vas a recibir nada. Para ver nuestras peticiones realidad, tenemos que ser obedientes. Mateo capítulo 7, versículo 7, habla de esto. Léalo conmigo, por favor. Todos a una sola voz en sus casas. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Amén. Para este ejemplo de Mateo 7, es el verso más adecuado para este punto. Ya deja de esperar lo que no va a venir. Deja de buscar lo que no va a estar. Busca a Dios, no busques por otros lados. Tres cosas importantes acá. Dice: pidan y se les dará. ¿Cómo tenemos que pedir? En oración. Busquen y encontrarán. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Antes de salir de tu casa, madruga un poco más. Busca el rostro de Dios. Llamen y se les abrirá. Llama a la presencia de Dios. Porque todo el que pide recibe.
el que busca encuentra y al que llama se le abre. Amén. No dice el que no busca, tranquilo, no busque a Dios, no se preocupe, no busque a Dios, que Dios estará ahí con usted. Esto no es lo que dice Mateo. Mateo 7:7 está diciendo que si tú buscas se te abre, que si tú llamas también se te encuentra, que si tú pides entonces se te da. Pero no está diciendo que tú te quedas quieto y que Dios hace todo. No, dice que tú tienes que buscar, que tú tienes que golpear y que tú tienes que llamar. Amén. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. Es tiempo de dejar la pereza a un lado. Es tiempo de dejar la queja a un lado y arrodillarnos a orar a Dios como cristianos serios que somos. Amén. ¿Cuántos me pueden regalar una sonrisa? Amén. Dios es bueno y nos ama todo el tiempo. Lucas capítulo 5, versículo 18 al 20 dice: entonces llegaron unos hombres que llevaban a una camilla a un paralítico y procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando a las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados son perdonados. Ahora, yo pregunto una de las cosas: ¿este milagro por qué sucedió? ¿Por la fe de los hombres o por la fe del paralítico? Bueno, la Biblia dice que por la fe de ellos. O sea, estos hombres llegaron donde Jesús y su casa estaba llena. Quisieron pasar, pero no pudieron. Estaba multitud, nadie los dejaba pasar. Todo el mundo quería su milagro. Entonces estos hombres tuvieron una idea atrevida. Vamos a romper las tejas de la casa y vamos a bajar a este hombre para ponerlo frente a Jesús y que Jesús lo sane. ¿Cuántos saben que hay mucha fe allá? Y lo va a sanar. Hombres que aman a su amigo. ¿Cuántos necesitan amigos como esos? Amén. Yo necesito unos cuantos, amén, que tengan fe por mí. Pero llegó el momento en que el paralítico también tuvo que tener fe por él mismo. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ya todos conocemos la historia de los fariseos que estaban alrededor. Pero cuando llegó el momento de que él fuera sanado, él le dijo: levántate y anda. Él pudo haber dicho dos cosas: a ver, si tú me sanas, me levanto. Si él está listo, claro, yo me levanto con gusto, pero sáname. Él no preguntó eso. El paralítico también tuvo fe. El paralítico se levantó y andó. Fue algo sorprendente. Fue algo que Dios, él no dijo, el paralítico no miró su camilla y dijo: no, yo esto no me puedo levantar. El paralítico no miró su circunstancia. El paralítico creyó a la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos dicen conmigo? Creyó a la palabra de Dios y actuó conforme a la palabra de Dios. Jesús le dijo: levántate. Él escuchó esa palabra y él actuó. Él se levantó y caminó. Entonces, no podemos mirar esto más como una circunstancia. Quizás muchas áreas de tu vida estén paralizadas como las de este paralítico, pero Dios te está diciendo: levántate y anda. Escucha la palabra y actúa conforme a la palabra que escuchas. ¿Por qué actúa conforme a la palabra que escucho? Porque es la palabra de Dios. Yo creo que el paralítico pensó, creía en Jesús, creía que Jesús era el Hijo de Dios. Y fue muy sencillo, dijo: si el Hijo de Dios lo dice, yo lo hago, porque Él es todopoderoso. Amén. Y dice: ya, lo hago, y lo hizo. Amén. ¿Qué pasa si el paralítico no hubiera obedecido la voz de Dios? Pues la historia hubiera sido otra. Nunca se hubiera levantado. La actitud de este paralítico, la actitud de estos hombres que lo llevaron frente a Jesús, es la actitud que Dios te está pidiendo a ti que la hagas. Es la actitud que Dios te está pidiendo a ti que tengas en estos momentos, en estos tiempos. Porque actuar en fe hace que tú coseches resultados. Lo voy a volver a repetir. Actuar en fe hace que tú coseches resultados. Una evangelista llegó a cierta iglesia y habló muy susurradamente a 4 paralíticos que estaban ahí, o 4 personas que estaban en silla de ruedas. Les dijo al oído, les dijo: levántate y camina en el nombre de Jesús. Siguió al siguiente paralítico y le dijo: levántate y camina en el nombre de Jesús. Al siguiente paralítico le dijo: levántate y camina en el nombre de Jesús. Y a los 4 le dijo: 3 de ellos se levantaron y caminaron, pero el cuarto, aún viendo que los otros 3 se levantaron y caminaron, no se paró y no caminó. Entonces la evangelista le dijo, le volvió, se acercó y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y camina. Pero aquel hombre no caminó. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de este hombre? Siempre he estado en esta silla, nunca me he levantado,
¿por qué habré de caminar? Y así hay muchas personas hoy en día. Ven milagros por todos lados, pero no creen que ese milagro pueda ser para él. Ven sanidad por todos lados, pero no creen que esa sanidad pueda ser para él. Entonces, si crees, actúa. Cuando actúas, le das sustancia a las cosas que esperas. Te quiero regalar estos dos versículos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si esta palabra de Dios te habló, si esta palabra de Dios te trajo luz a tu vida, de cómo sí conquistarás la tierra prometida, de cómo sí Jesús es el sacerdote supremo de tu vida y vive dentro de ti, de cómo sí o sí Dios protegerá tu mente y tu corazón a través de un evangelio diseñado para salvar el mundo, que cuando tú te enfocas en el evangelio de Cristo, entonces todas tus cosas se comienzan a mantener también en la obra de Dios, en la iglesia de Dios, en la casa de Dios. Pero también cuando tú no solamente crees, sino actúas basado en lo que crees, actúas basado en la palabra de Dios, entonces realmente esto va a servirte para que tu fe no mengue. Si Dios te habló en esta mañana, quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida y quiero decirte, Cristo no te ha abandonado, Cristo no te ha dejado, Cristo ha bendecido tu vida ya. Él no te va a bendecir, Él ya te bendijo. Él no te va a sanar, Él ya te sanó. Él no te va a restaurar, Él ya te restauró. Simplemente la mesa está servida. Ahora simplemente pasa y toma. Voy a orar por ti. Señor Jesús, que la fe de muchos no mengue. Yo no sé por qué circunstancias están pasando. Yo no sé por qué pruebas están pasando los de la iglesia. No sé qué clase de pensamientos el enemigo le ha enviado a la iglesia, y muchos están creyendo esos pensamientos. Pero ahora yo te pido, Señor, que tu palabra, que la fe que está allí en ellos crezca y se mantenga viva, y que se avive su fe en ellos, que se avive dentro de ellos esa fe inmutable, esa fe poderosa, esa fe hermosa. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones. Te doy gracias, Señor, porque tú nos llevas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Bendigo cada persona que pone la fe en ti, Jesús, y que gracias a eso su fe nunca mengua y su fe nunca flaquea y su fe siempre está fuerte. Gracias, Señor. Bendigo, Señor, a cada persona que me mira en esta mañana, hoy domingo, y le declaro bendecido. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús, por favor haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, te pido que me perdones mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero que me perdones mis pecados y quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida, y quiero seguirte el resto de mis días. Te acepto, Jesús, en mi corazón y en mi vida y en mi casa. Amén y amén. Si hiciste esta oración, simplemente mándanos un mensaje a este número de WhatsApp que aparece en pantalla, y allí nosotros estaremos en contacto contigo. Te amamos, te bendecimos. Sigue adelante, que tu fe no falle, que tu fe no mengue, que tu fe se mantenga viva, que no te falte la fe. Te bendigo, declaro bendición sobre tu vida, declaro el poder de Dios sobre tu vida, declaro que Dios estará contigo todos los días de tu vida, y por ningún momento pienses que Dios te ha dejado, por ningún momento pienses que Dios te ha abandonado. Eso no es verdad. Dios te dio una iglesia llamada El Tiempo de su Gloria, donde muy pronto te podrás congregar, pero también podrás seguir conectado con nosotros, recibiendo palabra de fe, recibiendo palabra de ánimo, recibiendo palabra de sanidad, porque esa es nuestra esencia. Somos familias completas, restauradas al propósito de Dios, viviendo en amor y adorando a Dios con pasión por el reino de Dios. Creemos en la sanidad divina, creemos en la justicia de Dios, creemos en la santidad de Dios, creemos en la obra de Cristo, en su muerte y resurrección. El Padre, Hijo y Espíritu Santo
pronto les sigan acompañando en el día de hoy. Les amamos. Bendiciones. Chao, chao. Ahora siguen los niños conectados ahí. Bendiciones.